OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presenta. Hay lemas y campañas de publicidad que provocan polémica. Hace poco una valla causó reacciones por el mensaje de la misma. Quienes la impulsaron fueron los SF Humanistas. Hablaremos con algunos integrantes de este movimiento, pero antes los dejo con la nota. Humanistas Guatemala es una organización no gubernamental legalmente inscrita en el Registro de Personas Jurídicas de Guatemala desde mayo de 2014. Según sus fundadores, fue creada con el fin de dar a conocer el humanismo secular como alternativa a las religiones, exigir la separación entre la Iglesia y el Estado y representar los intereses de las personas no creyentes. El pasado viernes 28 de julio se inició una campaña en distintos medios de comunicación y redes sociales, con el fin de explicar qué es lo que piensan los humanistas seculares sobre la vida y la convivencia en la sociedad. Estas vallas surgieron como una oportunidad que tuvimos nosotros de poder lanzar un mensaje positivo para crear un sentido de unidad para personas no creyentes, personas creyentes con valores humanistas y todas las personas que no se identifican con las principales corrientes religiosas. La campaña llamada No Estás Solo ha generado problemas para algunas personas e incluso al inicio de la campaña fue instalada una valla publicitaria en el terreno de un seminario católico, por lo que le pidieron a la agencia de publicidad que la retirara. Estuve ahí todo el fin de semana y el lunes amanecimos con la noticia de que se habían quejado y que exigieron a la empresa de publicidad retirar la valla inmediatamente. La empresa de publicidad se portó a la altura de las circunstancias con nosotros, en todo momento ha defendido nuestro derecho a la libertad de expresión y acordamos que lo mejor era mover la valla del lugar. Ellos nos dieron otra ubicación y ya está colocada en otro lugar. Se buscó la postura de la conferencia episcopal, sin embargo indicaron que los arzobispos se encontraban en una reunión, mientras que el apóstol Sergio Enríquez se pronunció en sus redes sociales. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. La etiqueta es SF Humanistas. Ya vio la nota. Usted tal vez ya observó esta valla en las calles de la ciudad capital, donde se dice: no necesitas un Dios o una religión para ser buena persona. Si lo sabes, no estás solo. La valla de por sí ha causado controversia y de eso hablaremos esta noche. Por eso nos visitan en el estudio de Sin Filtro Raquel Aquino y David Pineda de la Asociación Humanistas de Guatemala. Muy buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Estuardo Zapeta, analista, que tendrá el gusto de conversar también con los invitados. Buenas noches, Estuardo. Buenas noches. Bueno, comencemos con la campaña que ha causado polémica, respuesta de algunos grupos religiosos. ¿Tuvieron por ahí algún problema de logística? ¿Qué sucedió y cuál es el objetivo de la campaña? Raquel. Bueno, la campaña, digamos, tiene su inicio por vía redes sociales. Publicamos varios videos en Facebook. Digamos, el primero fue un gran boom. Después vinieron las vallas, que pues como bien tú lo dijiste, ¿verdad? El mensaje es como muy claro. No se necesita, digamos, ser buena persona con una religión o teniendo una religión o una ideología religiosa para tener, digamos, valores o moral, ¿verdad? Ese era como el mensaje específico de las vallas. Tuvimos muchas reacciones, muchas más positivas de las que esperábamos, lo cual nos alegró muchísimo, ¿verdad? Hay mucha gente que se siente tal vez a veces, voy a decirlo, cohibida o un poco tímida dentro de sus grupos familiares o de sus amigos, ¿verdad? Porque no pueden hablar claramente o decir lo que piensan acerca de la religión, porque tenemos arraigadas las raíces religiosas en este país muy profundamente y la sociedad es muy conservadora. Entonces un mensaje como este, digamos, logra cambiar ciertos paradigmas. Si vemos el mensaje en redes sociales, que fue la primera, digamos, experiencia que ustedes tuvieron, ¿qué diferencia hay cuando ya sale la valla a la ciudad, a las calles, donde otro público observó este mensaje, David? Bueno, hay una diferencia bastante grande en términos de alcance, ¿verdad? En redes sociales nosotros tenemos una cierta audiencia y a la cual igual pues también llegamos un poquito más poniéndole algún tipo de publicidad, jóvenes, por ejemplo, en por redes supuesto. sociales. Ahora, con una valla, ya no digamos 3 de estas gigantes que están en las principales avenidas de la ciudad capital, pues ahí definitivamente la audiencia ya en magnitud se incrementa bastante, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos reacciones mucho más variadas, como dijo Ana Raquel, de 2 tipos. Uno, muy contento de conocernos, unas reacciones que dan mucho, que son la finalidad de nuestra campaña, digamos, y que nos dan muchos ánimos para continuar.
Y luego otras reacciones inevitables, podríamos decirlo, en nuestra esperadas. sociedad. De alguna manera esperadas, aunque vale la pena resaltar que nuestro mensaje no va dirigido a insultar o agredir o de alguna manera menoscabar a las personas religiosas, ¿no? O sea, nuestro mensaje va dirigido a nuestra audiencia. Que se lo hayan tomado a mal algunos, pues es un indicador de que en esta sociedad no se puede hablar de estos temas libremente. David y Ana, pero sí muchos, y por los mensajes que he recibido, no solamente en redes, sino también en la radio y en toda la discusión del humanismo, sí se han sentido agredidos, desde la agresión de poner Dios con D minúscula, cuando pues era como Dios con D minúscula, hasta la asociación de una deidad con la bondad. Entonces la gente sí se siente, digamos, los que reaccionan, he leído yo, se han sentido agredidos por esto. ¿Está Guatemala lista, o es independientemente que esté lista o no esté lista, una sociedad tan religiosa, tan conservadora, tan hipócrita, diría yo, pero hipócritamente conservadora, para un mensaje de esta naturaleza? Pues definitivamente sí vemos que hay una doble moral, ¿verdad? A ver, respondiendo las dos partes. La primera parte, el Dios con minúscula, no necesariamente es una agresión hacia el Dios con mayúscula. Es nada más el hecho de que hay muchos dioses, no hay uno solo. Es decir, ¿de qué Dios estamos hablando? Del de Moisés, estamos hablando del de Mahoma, estamos hablando del hindú. De las versiones de Dios. Es decir, hay muchas versiones de Dios, ¿no? Entonces, ese Dios, como un Dios genérico, se escribe con minúscula. No hay ninguna, ni falta de ortografía, ni ninguna falta de respeto tampoco. Por otro lado, el hecho de que se asocie con ser o no ser una buena persona, pues precisamente ese es el pues paradigma que queremos derribar, ¿no? O sea, el punto no es que no se pueda hacer o no ser una buena persona independientemente de tener una religión o no. El punto es precisamente que no depende una cosa de la otra. Podemos ver personas religiosas siendo muy buenas personas y siendo unas terribles personas. Podemos ver a una persona religiosa atropellando a manifestantes en las calles. Podemos ver a una persona no creyente que hace voluntariado, que quiere servir a su comunidad, que quiere ayudar a los demás. Entonces, esa, digamos, hipocresía, si quisiéramos verlo así, o esa doble moral, es lo que nosotros buscamos también manifestar mediante nuestra campaña. Ana, aquí, Ana Raquel, una pregunta que hacen aquí es que el Estado guatemalteco, la Constitución Política de la República de Guatemala, inicia precisamente invocando el nombre de Dios. Invocando el nombre de Dios nos reunimos para esto, y que sociedades como Estados Unidos fueron también hechas invocando el nombre de Dios, o Alemania tiene una base calvinista, por ejemplo, o anglicana, los ingleses de fuertes raíces religiosas. Pero nosotros en nuestra Constitución dice invocando el nombre de Dios. ¿Cuál es la posición de ustedes o cuál es la reacción de ustedes a esta invocación constitucional? Digamos, bueno, es un tema muy complicado. No muchas personas en nuestro país saben que la Constitución inicia invocando el nombre de Dios, ¿verdad? Para mí es una clara violación, digamos, a mi derecho de libertad de conciencia, porque como guatemalteca yo no me siento, digamos, parte de un grupo religioso y no tendría por qué una norma de carácter general, ¿verdad? Como es la Constitución, una norma que aplica para todos y todas, debe de iniciar con una invocación a una deidad religiosa. Entonces está claro que pues ahí yo diría es un principio violatorio y discriminador. Ahora la CC ha dicho en múltiples ocasiones, digamos que pues el preámbulo no tiene una aplicación normativa en la práctica. Entonces también ahí estaríamos jugando un poquito con qué sí se cumple y qué no se cumple. Aún así yo lo veo que es, digamos, para mí es discriminatorio desde mi punto de vista como agnóstica. Ahora bien, digamos, hay otra... Perdón, la interrumpo aquí porque dígame. Ahorita mencionó una palabra que yo creo que es nueva en nuestro lenguaje y es agnóstico, agnosticismo, de agnostoteo, digamos, al Dios imposible de conocer o la deidad imposible de conocer en todas sus manifestaciones.
perdón que la interrumpa, pero ¿qué es eso de agnóstico? Que ha sido uno de los términos nuevos que ha entrado, no es nuevo, pero para nosotros digamos, esto es reciente, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver con que esta sociedad no está lista para hablar porque hay mucho también desconocimiento en lo que respecta a una no creencia, ¿verdad? O lo que es ser no creyente. Habemos muchos no creyentes de muchas, digamos, escalas de grises, yo así lo veo. ¿Verdad? La no creencia puede ser un ateo militante, un ateo radical, como también los hay religiosos fanáticos, hay ateos fanáticos, ¿verdad? Podemos hablar de un agnosticismo, podemos hablar de un no creyente que tenga, que pueda incluso creer en alguna deidad, como una especie de panteísta, ¿verdad? Que crea en que las cosas naturales o que alguien creó, digamos, el universo en términos, digamos, científicos y que se atañe a un método científico para su creencia, podemos estar hablando de no creyentes de esa, digamos, de esa metodología. Hay ateos, digamos, teístas, ateos no teístas, en fin, hay una escala de grises que yo aquí tendría que sacar, ¿verdad? Toda una escala de grises y que la gente muchas veces no nos ve como no creyentes igual a ateos. ¿Verdad? O sea, para explicarlo mejor, humanista sería, digamos, en una concepción equivocada, poner a todo el que no crea. Pero dentro de esa, digamos, humanistas hay variedades en las que estarían agnósticos, estarían, usted mismo lo ha mencionado, teístas o ateístas, estarían religiosos. De hecho, hay humanistas, hay religiosos profundamente humanistas. Hay un ejemplo muy claro, hay judíos, por ejemplo, que son humanistas, ¿verdad? Entonces, hay muchas clases de humanismo. El humanismo más se define como, digamos, una corriente filosófica que se basa en el método científico, en valores, moral, y que está, digamos que estamos a favor de que la ciencia y la tecnología se aplique en el mundo para, pues, tener un mundo mejor, ¿verdad? Esa es como una definición muy corta. A ver, Andrea y David, cuando vemos estas vallas con estos mensajes, ¿es propaganda, es proselitismo? ¿A quién va dirigido? Y dos, ¿no tienen ustedes temor de que algunos de estos grupos que ustedes les están hablando pueda tener una reacción, digamos, violenta hacia las personas que tienen una creencia religiosa específica? Pues eso sería novedoso por primera vez en el mundo. Nunca ha habido un movimiento digamos, de no creyentes violento. En realidad, creo que la mayoría de las personas no creyentes, más bien lo único que pedimos es nuestro espacio y nuestro reconocimiento para ser, para existir en la sociedad, para que se nos tome en cuenta y se nos valide como personas, nuevamente, que podemos tener diferentes actividades, diferentes profesiones, pero que al final de cuentas somos personas comunes y corrientes, normales, que tenemos familias, que tenemos amistades. ¿Cuáles son los prejuicios más frecuentes que ustedes han afrontado cuando se dicen a sí mismos humanistas o que no pertenecen a una corriente religiosa específica? Precisamente yo creo que el prejuicio más fuerte es con respecto a la moral, o sea, es con respecto a los valores y los principios. Normalmente la gente, cuando no conoce, asocia que un humanista o un no creyente no tiene principios, digamos, o es una persona inherentemente inmoral. Viene de no conocer, ¿verdad? Viene de un desconocimiento. Cuando alguien ya conoce a una persona que es humanista, digamos, que es de índole humanista, normalmente va a ir perdiendo estos prejuicios. Es un poco lo que pasa, lo que ha pasado, lo que se ha logrado mucho con la comunidad LGTBI, por ejemplo. A la hora de conocer a una persona o cuando ya sabemos que nuestro pariente, nuestro compañero de trabajo, nuestra amiga más cercana, etcétera, es parte de esta comunidad, pues ya nos damos cuenta de lo obvio, pero que a veces lastimosamente no es tan obvio, que son personas normales, que son personas con principios, con valores, que únicamente quieren vivir su vida normalmente. Se lo preguntaba por un mensaje que dice de una señora que tiene temor de que los valores occidentales cristianos puedan menoscabarse con este tipo de campañas. O sea, ¿por qué la mayoría tiene ese temor? Ustedes dicen que es un grupo pequeño que lo que quieren es tener la libertad de poder expresarse como quiere. ¿Por qué existe ese temor? Pues, bueno, yo creo que al menos está bien documentado que de alguna manera el victimismo siempre favorece no van a querer, no es a las minorías, es a las mayorías.
¿verdad? Si no podemos ver ahorita los ejemplos de una mayoría blanca y en Estados Unidos, por ejemplo, haciéndose las víctimas. Yo creo que también lastimosamente en nuestros países tenemos a mayorías cristianas que normalmente han ejercido el poder, digamos, tienen una hegemonía en términos de poder. Y no estoy hablando de cada persona común, digamos, pero sí en términos generales. Y que a la hora de que hay alguien que tiene una visión distinta del mundo, de alguna manera se siente atacado. Ahora, el ataque en realidad no es tal, porque nosotros lo único que estamos diciendo es, miren, nosotros tenemos otra forma de ver la vida. Nosotros vemos la vida desde otro punto de vista, la vemos como tan o más valiosa que los demás, por el hecho de que es una sola, de que es finita, se acaba y no hay nada más después de esto. Y por lo mismo que necesitamos hacerlo lo mejor posible en el corto tiempo que tenemos. ¿Zorro? Necesitamos, ahorita David dijiste algo muy interesante, la vida llega, la vivimos bajo ciertos valores, ciertos principios, se acaba, no hay nada más después de esto. Pero una precisamente de las bases de la religión, sea cualquier tipo de religión, no estoy hablando del cristianismo en especial, es siempre que lanza una esperanza hacia el más allá, una vida después de la vida. Así lo tenían los aztecas, así lo tenían los mayas, así lo tenían los egipcios, así lo tienen los cristianos, así lo tienen musulmanes, así lo tiene todo el judeocristianismo. Está basado en una vida después de la vida, que se basa en premios o castigos, dependiendo de hecho vamos a llegar a 500 años ya este año del nacimiento del protestantismo, ¿verdad? Las 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, ¿verdad? Eso sí lo rechaza la mayoría de gente. De hecho, por eso han sido muy criticados porque los humanistas, porque dicen no hay nada después de, la ciencia lo explica. Países tan religiosos como Guatemala no lo aceptan. Ana, David. Bueno, yo creo que hay un tema como muy importante en los dos, digamos, las últimas dos preguntas, es de que los religiosos ven a Dios como una brújula, ¿verdad? Es la guía. Entonces, sin Dios no hay valores, no hay guía, no hay, digamos, se puede decir, no hay vida después de la muerte. Y es un tema para mí un poco de confort. Es mucho mejor pensar que voy a tener, no sé, que voy a ir al cielo, que voy a estar con mis seres queridos, que voy a vivir eternamente después de esta vida. Es una cuestión que a muchas personas, digamos, les llena y les reconforta el pensar esto, ¿verdad? Entonces es una decisión personal, es una decisión hasta cierto punto difícil de que un analizar. humanista respetaría. Exacto. Independientemente Totalmente. de la fe o la creencia o la piedra, el árbol o lo que sea que crea una persona. Lo que sea que venga después, nosotros, digamos, lo respetamos y es una decisión muy consciente, digamos, y hasta cierto punto una crisis existencial que como uno, digamos, como agnóstico vive, de decir, bueno, sí, no hay nada después de esta vida y lo que tengo que hacer es vivir cada día lo mejor que se pueda, porque pues aquí se acaba, ¿no? Miren, para mí es mucho más valiente. Claro, miren, o como mínimo, no sabemos si hay algo. Exacto. o no hay nada. En realidad, tampoco podemos decir, yo no puedo asegurar que hay algo, no hay nada. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche y nos quedamos con esa idea que hay más allá de la muerte. ¿Qué opina usted de lo que dicen los SF humanistas esta noche? Envíe sus comentarios y opiniones, volvemos luego de la pausa.